Este video corresponde al curso virtual de Univida de Cálculo Vectorial, módulo 2, unidad temática 3, máximos y mínimos. Bueno, a la hora de analizar los máximos y mínimos en una función de varias variables, debemos tener en cuenta lo siguiente. Una condición necesaria para que una función, en este caso de dos variables, x y y, tenga un mínimo o un máximo local es que el operador del, o sea, el gradiente de la función, sea igual a 0. Recordemos que este operador se conoce como del o nabla. Y es una condición necesaria que este gradiente sea igual a 0. Recordemos que el gradiente es básicamente un vector que tiene dos elementos en R2 o tres elementos en R3. Y esos elementos corresponden a las derivadas parciales con respecto a cada uno de los ejes. En R2 con respecto a X y con respecto a y en R3 con respecto a X, Y y Z. Bueno, aquí tenemos un pequeño error. El símbolo se pronuncia del, solamente del, o también se conoce como nabla. Volviendo acá, entonces necesitamos que este gradiente sea igual a 0. Como tiene dos elementos, cada uno de esos elementos debe ser igualado a 0. Y debe cumplirse esa condición para saber que en el punto AB existe un máximo o un mínimo local. Lo otro que debemos saber es que por medio de estas fórmulas, ¿cierto? Podemos calcular diferentes derivadas de orden superior, derivadas parciales. Aquí tenemos las equivalencias para calcular estas diferentes derivadas parciales de orden superior y las vamos a necesitar probablemente para calcular d. d se calcula con la segunda derivada parcial con respecto a x de esta función multiplicada por la segunda derivada parcial de esta función con respecto a y menos el cuadrado de esta segunda derivada mixta de y de x de esta función. Esta derivada se calcula por medio de esta fórmula que está aquí. Y esta primera derivada por medio de esta primera fórmula que está aquí. Ahora, una vez calculo d, d contiene la siguiente información. Si d, o sea, toda esta expresión es mayor que 0 y este primer término también es mayor que 0, entonces podemos decir que f tiene un mínimo local en AB. Ahora, si toda esta expresión es mayor que 0 y este primer término es negativo, es menor que 0, entonces f tiene un mínimo local en este punto. Si toda esta expresión es menor que 0, entonces f no posee mínimo local ni máximo local en este punto. Y finalmente, si d es igual a 0, el test falla. O sea que no puedo determinar a partir de este test si tenemos o no mínimos o máximos locales en el punto AB. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular todos los mínimos y máximos locales de esta función. Para eso lo primero es que se cumpla esta condición, o sea que el gradiente sea igual a 0. Como el gradiente tiene dos elementos, cada uno de esos elementos se igualará a 0. Primero vamos a calcular el gradiente. Recordando que el gradiente se calcula así, la derivada parcial con respecto a x es el primer elemento y el segundo elemento es la derivada parcial con respecto a y. Entonces, vamos a hacerlo
de dos formas. La primera es esta, donde estoy calculando la derivada parcial con respecto a x primero y después la derivada parcial con respecto a y. Y aquí obtengo el resultado, primer elemento y segundo elemento. Esa es una forma de hacerlo en Wolfram Alpha. La segunda forma es así. Sencillamente escribo nabla, o también puedo escribir grad de gradiente y escribo la expresión a la que quiero calcular. En este caso, el gradiente de esta expresión está determinado por este vector. Vemos que el resultado es igual al que obtuvimos acá. Está expresado de una forma ligeramente diferente, pero es exactamente el mismo resultado. Bueno, entonces obtenemos este gradiente. El primer elemento lo igualamos a 0 y el segundo elemento también. Ahora necesito resolver este sistema. Para resolverlo es muy importante primero despejar el valor de x o el valor de y en esta segunda ecuación. Entonces, x es igual a 2y. Si no despejo esta segunda ecuación, en este caso Wolfram Alpha no va a ser capaz de darme este resultado, ¿no? Entonces meto las dos ecuaciones. La segunda ecuación ya está despejada. X igual a 2y es esta recta y esta curva que está aquí es esta primera ecuación. Al resolverlas, al resolver este sistema, obtengo este punto que es donde se cruza esta curva con esta recta y obtengo el punto 2, 1. Aquí está el punto 2, 1 al resolver este sistema. Ahora, para usar el teorema 7.2, que es en el que calculamos D, necesito calcular estas derivadas parciales de orden superior. Las fórmulas las vimos en la página anterior. Básicamente esta primera de aquí y esta segunda de aquí. Para calcular entonces por medio de Wolfram Alpha sería de esta forma. Aquí estoy calculando la segunda derivada parcial con respecto a x. Esta es la sintaxis. Y el segundo elemento estoy calculando la segunda derivada parcial con respecto a y. Recordemos que esto equivale a derivar una vez con respecto a x y volver a derivar con respecto a x, y esto a derivar una vez con respecto a y y después volver a derivar con respecto a y. La respuesta está aquí. Y nos faltaría esta, que es la segunda derivada, primero con respecto a x y después con respecto a y. La tenemos aquí. El resultado es menos 4. Como podemos ver. Por lo tanto, D, al reemplazar estos valores, nos da como resultado 0. En este caso el test falla, o sea que D no contiene una información útil acerca de la existencia o no de mínimos o máximos locales en el punto 2, 1. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, vamos a analizar la función. Vemos que la función tiene un término elevado a la 4 y el otro término positivo también elevado a la 2. Por lo tanto, esta función va a tener valores que siempre van a ser positivos, ya que este elemento va a ser positivo por estar elevado a una potencia par y este también va a ser siempre positivo. El hecho de que los dos sean positivos me dice que el punto donde esta función es 0 podría ser un mínimo, ya que todos los demás puntos van a ser mayores o iguales que 0. ¿En qué punto esto se hace 0? Cuando x vale 2, ¿cierto? Y cuando y vale 1. En ese caso esto se hace 0 y esto se hace 0.
Por lo tanto, el punto f(2,1) es igual a 0. Y sabemos que esta función siempre va a ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, esta función siempre va a ser mayor o igual que el punto f(2,1), que de hecho es un mínimo global para f. Por lo tanto, aunque el test falló y no nos dijo nada, en este caso, analizando la función, podemos darnos cuenta de que cuando la función vale 0, en el punto 2,1, tenemos un mínimo global, ya que es un mínimo para todos los demás valores de la función. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.